Buenos días, compañeros y tutor. Hoy les venimos a exponer sobre algunos casos en primeros auxilios que vamos a hacer, cómo se clasifican y sus definiciones. Mi nombre es Hans Pablo Lange. ¿Qué son las heridas? Las heridas es una pérdida de la continuidad de la piel, ¿sí? En la que expone a nuestro cuerpo a diferentes entradas de patógenos y de microorganismos, y por suerte nuestro cuerpo tiene un proceso de cicatrización que es en el cual nuestro cuerpo se encarga de sellar esa entrada. ¿Listo? Clasificación. Hay muchas clasificaciones, pero nos vamos a centrar en estas tres. Son contusas, punzantes e incisas. Sí. En las incisas y las punzantes son bastante parecidas en el proceso que vamos a curarlas. ¿Listo? En las punzantes son clasificadas por heridas por objetos puntiagudos. Las incisas son más por cortes limpios, se caracterizan por ser profundas y largas. Y las contusas se caracterizan porque además de romper la piel, aplastan el tejido. ¿Listo? Puede ser como por ejemplo un golpe de un martillo. ¿Qué acciones vamos a tomar? En las incisas y en las punzantes vamos a hacer más o menos lo mismo, pero en las contusas va a ser algo un poco diferente. ¿Qué vamos a hacer en las incisas y las punzantes? Vamos a lavar con gasas, nunca con nuestras manos. Sabemos que es una entrada de diferentes patógenos, entonces estamos tratando de evitar eso. ¿Listo? Vamos a secar, vamos a retirar. Si por ejemplo en la punzante es una astilla, la retiramos con alguna herramienta que tengamos para retirar las astillas. Vamos a secar, vamos a aplicar antiséptico en la herida y alrededor. Vamos a cubrirlo, y en las incisas lo vamos a hacer cada 2 días. En la punzante lo podemos dejar. En las contusas es un poco diferente porque es más lo que no se tiene que hacer que lo que se tiene que hacer. No vamos a pinchar porque las contusas se tienden a hinchar, ¿vale? Entonces no lo vamos a pinchar, no vamos a tocar ni vamos a aplicar antiséptico. Vamos a prevenir el shock, ya que se está perdiendo bastante sangre, hidratando al paciente. Hemorragia, vamos a cubrirlo y vamos a hacer una ligera presión para tratar de parar la hemorragia, y vamos a llamar a urgencias, ¿vale? ¿Qué no vamos a hacer? No vamos a poner pomadas, ni usar alcohol, ni vamos a usar algodón. Vamos a usar antiséptico y vamos a usar gasas. No vamos a manipular la herida, ni tampoco vamos a intentar retirar cosas más difíciles como puede ser una puntilla. Eso puede causar algo peor. Amputaciones, definición, son la pérdida de un miembro o parte del mismo. Aquí podemos ver que ha perdido la parte del dedo. No significa que eso no sea una amputación, es una amputación también. ¿Cómo se clasifica? Hay clasificaciones muy específicas, como puede ser parcial del pie o parcial de la mano, que vamos a verlo un poquito más adelante, el parcial del pie. Y las extremidades superiores e inferiores es como se clasifica generalmente: amputación de extremidades superiores o las inferiores. Signos y síntomas. Enfermedades vasculares, sabemos que si no se irriga bien la extremidad puede llevar a diferentes problemas. Infecciones o tumores. Sabemos que las infecciones, por eso precisamente no se deben tocar con las manos estas heridas, ¿vale? Porque puede llevar a una complicación como estas: accidentes o la guerra, herramientas eléctricas, dolor o sangrado. Si se pierde mucha sangre, no se oxigena bien la extremidad y puede llevarse a perder el dolor o el aplastamiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a examinar las vías respiratorias y que el paciente esté consciente. Lo vamos a calmar con la realidad, no le vamos a dar falsas esperanzas. Vamos a llamar para pedir ayuda, lógicamente. Vamos a controlar la hemorragia. Esto es una técnica que se aplica para controlar la hemorragia, pero siempre hay que examinar al paciente antes, ¿vale? Que no tenga ninguna otra herida, porque puede que lo lastimemos al hacer esta posición. Siempre hay que acostarlo horizontalmente. Permanecer con la persona hasta que llegue la ayuda, lógicamente. ¿Qué vamos a hacer en primeros auxilios? Con la parte cercenada, que es la parte amputada, vamos a cubrirlo con un trozo de tela y lo vamos a sumergir en agua fría, ¿vale? No vamos a aplicar ni agua ni hielo directamente. Vamos a controlar la hemorragia, puede ser con un torniquete, con una venda, aplicando una presión hasta que pare la hemorragia, ¿vale? Limpieza, vamos a limpiar con un poco de agua fría para quitar la mayor parte de la suciedad, y vamos a evitar el calor lo máximo posible. No vamos a crear falsas esperanzas de reimplantación, ni vamos a hacer la pendejada de intentar reacomodar otra vez la parte cercenada. No vamos a pasar por alto otras lesiones, como les dije anteriormente, y no decían por los demás que si esto es una partecita del dedo no importa. Es su dedo y no debes decidir por él, ¿vale?
El torniquete es complicado, ejerce mucha presión y puede que le falte irrigación al resto de la extremidad. Entonces se debe de hacer cada 10 minutos y cada 10 minutos se quita la presión, se deja por 3 minutos y si vemos que la hemorragia persiste, volvemos a colocarlo. Y lo más importante, no se olviden que es la vida del paciente. Los dejo con mi compañero que les va a exponer sobre las quemaduras. Buenas, mi nombre es David Martínez, les hablaré sobre las quemaduras. Una quemadura es una lesión que afecta la piel y otros tejidos orgánicos, resultante del contacto con fuente de calor como llamas, líquidos calientes o superficies calientes, también por radiación, electricidad, fricción o sustancias químicas. Existen diferentes tipos de quemaduras y se pueden clasificar según su profundidad, como quemadura de primer grado que afecta solo la epidermis, causando enrojecimiento y dolor, pero sin dejar secuelas. La quemadura de segundo grado afecta la epidermis y parte de la dermis, causando ampollas e inflamación. Y la quemadura de tercer grado afecta todas las capas de la piel, presentando una apariencia de cuero seco y puede no causar dolor, ya que destruye las terminaciones nerviosas. También se puede clasificar según su extensión. El nivel más bajo es menos del 10% de la superficie corporal, moderada del 10% al 20% de la superficie corporal. Va entre el 20 y el 50% de la superficie corporal y crítica es más del 50% de la superficie corporal. Síntomas. El síntoma de quemadura de primer grado son solo enrojecimientos y dolor leve. Quemadura del segundo grado presenta enrojecimiento, ampollas y un dolor intenso. También puede presentar hinchazón. Quemaduras del tercer grado se presenta una piel blanca o carbonizada, sin dolor en la zona afectada debido a lo que les comentaba de que destruye terminaciones nerviosas. Acciones y técnicas a ejecutar en primeros auxilios. Detener el proceso de quemadura, o sea, retirar la ropa y las joyas de la zona afectada a menos que estén pegadas a la piel. Enfriar las quemaduras aplicando agua corriente, o sea, agua fría, no helada, ya que puede presentar más dolor al paciente. Sobre la quemadura durante unos 10 a 20 minutos para reducir la temperatura. Cubrir la quemadura usando un paño limpio y húmedo para cubrir la zona afectada. Buscar atención médica, llevar al afectado a un centro médico si la quemadura es grave o afecta áreas críticas como la cara, las manos, pies o genitales. Acciones inseguras. No aplicar maquillaje, cremas o productos caseros sobre la quemadura. No romper las ampollas, ya que esto puede causar un riesgo de infección. No enfriar al paciente en su totalidad, solo la zona afectada para evitar una hipotermia. No dejar sola a la víctima mientras buscamos ayuda. Las fracturas. Las fracturas es una ruptura total o parcial del hueso, causada generalmente por un traumatismo, accidente o lesión deportiva. Puede provocar dolor intenso y dependiendo de la gravedad puede recurrir cirugía o recomponer el hueso. Las fracturas se pueden clasificar de diferentes formas como según su tipo de daño. Las fracturas completas es el hueso se rompe en dos partes. Las fracturas tallo verde que son muy comunes en niños, el hueso se rompe por un lado mientras que el otro permanece intacto. Fractura simple, el hueso se quiebra de una sola parte. Fracturas comminutas, el hueso se rompe en más de dos partes o se astilla. Fracturas abiertas o expuestas, el hueso sobresale a través de la piel. Fracturas cerradas, el hueso no atraviesa la piel. Según el patrón de la fractura, fracturas transversal, el trazo de la fractura es perpendicular al eje del hueso. Fracturas oblicuas, el trazo de la fractura forma un ángulo con el eje del hueso. Fracturas en espiral, el trazo de fractura sigue una línea en espiral alrededor del hueso. Síntomas de las fracturas. Los principales síntomas y signos son dolor intenso, deformidad o apariencia normal en la zona afectada, hinchazón, hematomas o sangrado, entumecimiento y hormigueo, incapacidad o limitación para mover o apoyar la extremidad lesionada. Acciones y técnicas para ejecutar en primeros auxilios. Inmovilizar la zona afectada para evitar más daño y dolor. Aplicar frío local para reducir el dolor y la inflamación. Elevar la extremidad lesionada para disminuir el sangrado y la hinchazón. Buscar atención médica de inmediato, especialmente si el hueso está expuesto, produce hemorragia o deformidad evidente. Acciones inseguras. No intentar recolocar el hueso fracturado o si está expuesto. No mover o manipular la zona lesionada innecesariamente. No retirar objetos atrapados en la piel y no dar líquidos a personas que están inconscientes o con dificultad de tragar. Los dejo con mi compañera de hemorragias. Gracias, compañero. Hola a todos. Mi nombre es Darlene Grayson Vega y les voy a exponer sobre las hemorragias. ¿Qué son las hemorragias? Es la pérdida de sangre que ocurre debido a la ruptura de vasos sanguíneos como venas, articulaciones y vasos capilares.
las encontramos como hemorragias externas y hemorragias internas. Se clasifican según su origen. Las internas es el sangrado que se acumula dentro del cuerpo, sea en el abdomen, en el pecho o en el cráneo. Las externas es el sangrado que sale del cuerpo a través de una herida o abertura en la piel. Las exteriorizadas son las que podemos observar a través de los orificios que son oídos o nariz. O las mixtas que se observan en las heridas que fueron lesionadas, arterias, venas o vasos capilares. También las encontramos según el tipo de vaso sanguíneo afectado. El capilar son las heridas como más comunes cuando nos hacemos cortes o pequeñas escoriasis. La venosa es cuando se afectan las venas y se caracteriza por un flujo continuo y lento de sangre. Y las arteriales pues son más complejas, ya que es el flujo de sangre rojo vivo y de gran intensidad. Los signos de las hemorragias es sangrado abundante, piel pálida y fría, mareos, taquicardia, disminución de la presión arterial, náuseas, vómito, entre otros. Los síntomas de las hemorragias se clasifican entre hemorragias internas y externas. Las internas es dolor abdominal o torácico, dificultad para respirar, náuseas o vómitos con sangrado y sangre en la orina o en las heces. En las hemorragias externas, los síntomas sangrado continuo de una herida y hinchazón o hematomas alrededor de la herida. Acciones y técnicas a ejecutar en primeros auxilios. En las hemorragias externas es protegerse utilizando guantes para no tener contacto directo con la sangre, aplicar presión, hacer una compresa estéril o un paño limpio sobre la herida. Si se debe añadir más paños, debe hacerse sobre la misma sin retirar el paño que se tiene. Elevar la extremidad, si la herida está en un brazo o en una pierna, elevar la extremidad para reducir el flujo de sangre y si es necesario ya por lo último, hacer torniquete. Las hemorragias internas ya se debe mantener, es como la calma, tranquilizar a la persona, desapretar la ropa si en la parte donde se encuentra la herida tiene algo que le ajuste, mantenerlo caliente, que cubra su cuerpo una manta para evitar la pérdida de calor. Posición lateral de seguridad, si la persona está inconsciente pero respira, colocarla de lado y buscar ayuda médica. Las acciones inseguras, lo que no se debe hacer es no quitar objetos incrustados, independientemente de lo que haya pasado, deben de dejarlos ahí. No aplicar presiones sobre lesiones en el ojo o fracturas de cráneo si sospechas que hay una fractura de cráneo o una lesión en el ojo. No apliques presión directa. No usar torniquetes improvisados, evitar usar bufandas, cinturones o otros objetos improvisados, no dar comida o bebida, no ofrezca comida a las personas afectadas, ya que podría atragantarse o vomitar. No mover innecesariamente a la persona hasta que ya lleguen como los paramédicos o las personas adecuadas. ¿Qué son esguinces? Es una lesión que ocurre cuando los ligamentos, que son las bandas de tejidos fibrosos que conectan dos huesos en una articulación, se estiran o se desgarran excesivamente. Esto puede suceder cuando una articulación se mueve de manera brusca o se coloca en una posición antinatural. Estos esguinces se clasifican en grado 1, que es una lesión leve, donde los ligamentos se estiran excesivamente, pero no se rompen. El grado 2 es una lesión moderada, con ruptura parcial de los ligamentos. O el grado 3 es una lesión grave, ruptura completa de los ligamentos. Los signos y síntomas de un esguince es dolor en la articulación y músculo afectado, hinchazón, hematomas, rigidez y dificultad para mover la articulación, inestabilidad en la articulación y sensación de un pop. También encontramos las acciones para un esguince. ¿Qué se debe hacer? Utilizar el método RICE, que es reposo, que descanse la zona lesionada y evitar poner peso sobre ella durante 48 72 horas. Colocar hielo, aplicar hielo en la zona afectada lo antes posible. Hacer compresas, colocar una venda alrededor para reducir la hinchazón y elevación, mantener la extremidad lesionada elevada por encima del nivel del corazón para ayudar a reducir la hinchazón.
Técnicas a ejecutar un esguince es hacer masajes transversales profundos y baños de contraste. Esto ayuda a reducir la hinchazón y mejorar la movilidad. Acciones inseguras, no descansar la articulación. Continuar usando la articulación lesionada puede agravar la lesión. No aplicar hielo adecuadamente, aplicar hielo directamente sobre la piel o no hacerlo durante el tiempo recomendado. No usar compresión, no envolver la zona lesionada puede permitir que la hinchazón aumente. No elevar las extremidades, no buscar atención médica, ignorar los síntomas y esperar que se complique o aplicar calor en lugar de frío. Muchísimas gracias. Los dejo con mis compañeros que continúan con la exposición. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Claudia Jimena Serna Cardona y los temas que me corresponden son luxaciones y traslado de paciente. Vamos a conocer qué es una luxación. Es el desplazamiento de una superficie articular fuera de la cavidad o espacio, causando pérdida de contacto entre los huesos de la articulación, que permiten la movilidad y están formados por la unión de huesos mediante músculos y ligamentos. Las articulaciones que se usan con más frecuencia son la cadera, el tobillo, el codo y el hombro. Se clasifican en traumáticas. Las traumáticas son las ocasionadas por un trauma directo o indirecto. Complicadas son cuando además de la pérdida de la relación articular existe una lesión habitualmente vascular o nerviosa. Tenemos la patológica, que es aquella que se presenta con trauma o sin trauma. Congénita es aquella que se presenta por un defecto anatómico que existe desde el nacimiento. Recidivante son aquellas que se presentan con mínimos traumas en forma repetitiva después de haber sufrido una luxación. Signos y síntomas. Dolor agudo y muy intenso al intentar mover la articulación. Zona hinchada después de un traumatismo. La articulación suele presentar rápidamente hinchazón en la zona. Sensibilidad y calor. Acciones y técnicas para ejecutar. Colocar la articulación afectada en reposo. Inmovilizar el miembro afectado evitando que la zona cargue peso. Elevación ligera en la parte afectada. Tranquilizar a la víctima dando explicación de lo que se va a realizar, quitando todo lo que comprime cuando se produce inflamación. Acciones inseguras. No mover a la persona a menos que el lesionado ya esté inmovilizado. No se debe intentar llevar la articulación a la posición original. No disminuir la inflamación. No aplicar calor a la zona de la lesión. Continuamos con mi otro tema, que es traslado de paciente. Es un conjunto de maniobras y técnicas como levantamiento, movilizaciones y arrastres, con finalidad de movilizar a la persona lesionada o enfermo grave que requiera ser trasladada a un lugar seguro. Se clasifican en manuales. Las manuales emplean técnicas y procedimientos que dependen de la habilidad y destreza del primer respondiente. Tenemos las mecánicas, que se usan dispositivos específicos como camillas y sillas y otros equipos especializados. Tenemos el improvisado, que es el uso de recursos que se encuentran en la zona, en la escena, también para poder realizar la movilización del paciente y la inmovilización de las lesiones. Tenemos acciones y técnicas para ejecutar, entre ellas hay varias que se ejecutan al momento de trasladar al paciente a un lugar seguro, como es esta que tenemos acá, que es arrastre a un bombero. Este arrastre es cuando el espacio es muy reducido y no podemos llegar hasta el paciente. Esta que tenemos a continuación es línea de vida. Esta técnica de arrastre se pone el auxiliado en una manta o una sábana. Esta se llama arrastre cangrejo. Este arrastre cangrejo es cuando el espacio está reducido y no permite estar de pie al frente del paciente. Levantamiento en puente es útil en lugares sumamente estrechos, donde es imposible que los primeros respondientes se coloquen a los lados. A caballo, este levantamiento se emplea con personas que no pueden caminar. Levantamiento en línea también se conoce como cuchara o bloque o camilla humana. Esta que tenemos a continuación
Es tabla rígida que es muy útil en lugares sumamente estrechos donde es imposible que los primeros respondientes se coloquen a los lados. Signos y síntomas. Verificar signos vitales como pulso y respiración. Niveles de frecuencia. Evaluar al paciente para determinar qué tipo de lesión tiene. Adecuar los movimientos según el tipo de lesión. Acciones inseguras. No correr con el lesionado a menos que sea necesario. No sujetarse ni de la ropa ni otros objetos de la víctima. No hacer movimientos innecesarios que generen más gravedad a la lesión. No cargar con la espalda. Muchas gracias. A continuación los dejo con mi compañero de obstrucción de vía aérea. Muchas gracias. Gracias, compañera. Mi nombre es Tatiana Martínez Durán y les voy a hablar sobre la obstrucción de la vía aérea. Esto se produce cuando las vías respiratorias altas se estrechan o bloquean, dificultando la respiración. Las zonas de las vías respiratorias superiores que pueden resultar afectadas son la tráquea, la laringe o la faringe. El sistema respiratorio está capacitado única y exclusivamente para aceptar elementos gaseosos. La introducción en el mismo de cualquier cuerpo sólido o líquido implica la puesta en funcionamiento de los mecanismos de defensa, siendo la tos el más importante. La obstrucción de las vías respiratorias impide que la sangre de nuestro organismo reciba el oxígeno necesario para alimentar los tejidos, lo que implicará la muerte de estos. La obstrucción en la vía aérea se puede dar en personas inconscientes. En este caso, la principal causa es la caída de la lengua hacia la retrofaringe. Se puede dar en personas conscientes y generalmente el motivo principal es la comida, suceso conocido popularmente como atragantamiento. Esta obstrucción por cuerpo sólido se produce por la aspiración brusca de comida que está en la boca. Y en el momento de producirse la inspiración, la epiglotis, estructura anatómica que separa el tubo digestivo del respiratorio, deja libre el espacio respiratorio introduciendo el aire y la comida en la tráquea. Se clasifica en dos partes, en obstrucción incompleta o parcial o obstrucción completa o total. La obstrucción incompleta o parcial es el cuerpo extraña, no tapa toda la entrada de aire, por lo que se pone en funcionamiento el mecanismo de defensa y la persona empieza a toser. Aquí tenemos un pequeño algoritmo de lo que deberíamos hacer. Y la obstrucción completa o total, en este caso la persona no tose, no habla, esto indica que no entra ni sale aire emitiendo sonidos afónicos, presenta gran exaltación, pues es consciente de que no respira y tiene la sensación de muerte inmediata. Este es un pequeño algoritmo de lo que deberíamos hacer en este caso. ¿Qué signos y síntomas? Agitación o inquietud, coloración azulada de la piel o cianosis, cambios del estado de conciencia, asfixia, confusión, dificultad para respirar, jadear por falta de aire provocando pánico, pérdida del conocimiento, gemidos, silbidos u otros ruidos inusuales de la respiración que indican dificultad para respirar. ¿Qué debemos hacer? Si es una instrucción incompleta o parcial, dejar toser al paciente, observar que siga tosiendo y que expulse el cuerpo extraño. No golpear nunca la espalda, ya que se podría producir la obstrucción completa o introducir más el cuerpo extraño. Si es una obstrucción completa o total, el objetivo es realizar la maniobra de Henlis. ¿En qué consiste? En empujar el cuerpo extraño hacia la tráquea y por ende hacia la salida mediante la expulsión de aire que llena los pulmones. Esto se consigue efectuando una presión en la boca del estómago hacia adentro y hacia arriba para desplazar el diafragma, que a su vez comprimirá los pulmones, aumentando la presión del aire contenido en las vías respiratorias y provocando la tos artificial. ¿Cómo se realiza? Coger el accidentado por detrás y por debajo de los brazos, colocar el puño cerrado 4 dedos por encima de su ombligo, justo en la línea media del abdomen, colocar la otra mano sobre el puño, reclinarlo hacia adelante y efectuar una presión abdominal centrada hacia adentro y hacia arriba, a fin de presionar de 6 a 8 veces el diafragma. De este modo se produce la tos artificial. Es importante resaltar que la presión no se debe lateralizar, ha de ser centrada, de lo contrario se podrían lesionar vísceras abdominales de vital importancia. Seguir con la maniobra hasta conseguir la tos espontánea o hasta la pérdida del conocimiento. La técnica puede variar dependiendo del paciente. Para los bebés se realiza con la persona sentada, el bebé lo cogen con una sola mano y realizan un masaje de abajo hacia arriba en la espalda, luego lo voltean para revisar que el objeto extraño ya esté en la boca. La maniobra también se puede realizar con un paciente sentado y si estás solo y no estás con alguien que sepa hacer la maniobra, agarra una silla y ubícate por detrás, reclínate hacia adelante hasta apoyar tu abdomen en el respaldo, tiene que apoyarlo entre el ombligo y el esternón y hacer presión muy fuerte sobre el respaldo para que salga el objeto o el aumento atorado. Si el paciente está inconsciente, recuéstalo en el suelo con la boca abierta y de lado. Después debes colocar la palma de tu mano 2 dedos arriba del ombligo de la víctima y tu otra mano encima para realizar compresiones fuertes hacia adentro y hacia arriba, hasta que el cuerpo extraño haya sido expulsado. Inicia la reanimación cardiopulmonar si el objeto no ha sido expulsado y el paciente no tiene pulso o respiración.
¿Qué debemos evitar? Niños menores de 4 años que no consuman alimentos que se atoren fácilmente, que los niños no jueguen con juegos de piezas pequeñas, bolitas, piedras, tachuelas, globos y otros objetos pequeños, mantenerlos fuera del alcance de los niños, que los niños no corran o caminen o jueguen con comida en la boca, evitar reírte y hablar mientras masticas y tragas y llevarte a la boca alimentos pequeños o bocados de alimentos pequeños para no atorarte. Ahora les voy a hablar de la epistasis. Los sangrados nasales, también llamados epistasis, son comunes. Ocurren cuando se rompen los vasos sanguíneos sensibles de la nariz. Las causas comunes del sangrado nasal pueden incluir los cambios estacionales, la sequedad, rasgarse, algunos medicamentos y las lesiones. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en anterior, superior y posterior. El anterior es el más frecuente, ocurre del 90 al 95% y no requiere de un tratamiento mayor, más que medidas locales y en algunos casos la cauterización de los vasos o el uso de tapones, que generalmente desaparece a los 15 minutos después de su inicio. El superior se da por fracturas de la pirámide nasal y el posterior se presenta de 5 a 10%, requiere de un manejo mayor, son más graves y necesitan atención médica. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Se dividen en dos, en primarios y secundarios. Los primarios son por irritación local por agentes físicos como el calor, sequedad, polvos e irritaciones químicas, traumatismos nasales externos, traumatismos endonasales, rinitis atrófica, cuerpos extraños, tumores benignos, tumores malignos, angiofibroma juvenil, endometriosis nasal. Y los secundarios son hipertensión arterial, enfermedades infecciosas, arteriosclerosis, enfermedad de Rendu-Osler, enfermedades infecciosas específicas, displasias sanguíneas o leucosis. ¿Qué acciones debemos tomar? Siéntate, inclínate hacia adelante, suena la nariz suavemente, presiona la nariz, evitando otro sangrado de nariz. Y si te sangra otra vez la nariz, intenta de nuevo con los primeros auxilios. Debes la primera vez presionar la nariz por 15 minutos y si no se detiene, hacerlo nuevamente por otros 5 minutos. Si te sangra la nariz y estás tomando anticoagulantes, si tomas medicamento como aspirina o warfarina, el equipo de atención médica puede cambiar la dosis del medicamento. Las técnicas pueden variar en la epistasis anterior, se puede hacer una pinza con unos bajalenguas, le pueden hacer cauterización de vasos, le pueden colocar tapones nasales para evitar que siga la hemorragia. Y en la epistasis posterior ya se requiere de un manejo más quirúrgico o médico donde colocan balones nasales o hacen intervención o cauterización de los diferentes vasos que están en la parte de la nariz. ¿Qué debemos evitar? La introducción de los dedos en la nariz, sonarse en la nariz con fuerza, se recomienda mantener las fosas nasales lubricadas, golpes fuertes en la nariz y mantenga la nariz limpia. Gracias compañeros por poner atención a nuestra presentación, espero que sea de su agrado y que les sirva en casos que requieran realizar primeros auxilios.